Es claro que hubiera sido más prudente dejar a esa horda salvaje entregada a su desesperación y poner campo por medio, pero el escocés estaba acostumbrado a no temer los peligros y sentía la viva curiosidad propia de la juventud. En el singular grupo, tanto hombres como mujeres llevaban turbantes y gorros más parecidos en su aspecto general al que llevaba Quintín que a los sombreros de uso común en Francia. Muchos de los hombres tenían barba negra, muy rizada, y otros eran casi tan negros como los africanos. Uno o dos de ellos, al parecer los jefes, llevaban algunos adornos de plata colgando del cuello o de las orejas, pero sus piernas y brazos iban desnudos y todo el conjunto parecía pobre y escuálido. Durbar no alcanzó a ver más armas que los largos cuchillos con los que lo habían amenazado y un sable corto y curvo, llamando también espada mora, propiedad de un joven de mirada inquieta que a menudo llevaba su mano a la empuñadura y que superaba al resto de sus compañeros en las extravagantes demostraciones de pena que parecía mezclar con amenazas de venganza. Esta tribu desordenada y ruidosa era tan diferente a cuanto viera Quintín hasta entonces que estuvo a punto de considerar los sarracenos, esos perros paganos, contrarios a los caballeros y reyes cristianos en todos los romances que hasta entonces leyera o escuchara, y se aprontaba a retirarse de compañía tan peligrosa cuando se oyó el galopar de caballos, y los supuestos sarracenos, que para entonces habían alzado sobre sus hombros el cuerpo de su camarada, fueron acometidos por una partida de soldados franceses. La repentina aparición trocó los extraños lamentos en chillidos de terror. El cuerpo fue arrojado rápidamente al suelo, y quienes lo rodeaban se apresuraron a escapar, a veces hasta por debajo de la panza de las cabalgaduras de los enemigos, que, lanza en ristre, los atacaban a los gritos de «abajo los malditos ladrones paganos», «prendedlos y matadlos», «encarceladlos como bestias», «atravesadlos como lobos». Estos gritos iban acompañados de los correspondientes actos de violencia, pero era tanta la habilidad desarrollada por los fugitivos, ayudados por el terreno poco propicio para los jinetes, por los arbustos y las breñas, que solamente dos de aquellos fueron alcanzados y hechos prisioneros. Uno era el joven de la espada que llegó a ofrecer alguna resistencia. Quintín, a quien la fortuna parecía haber elegido en aquella época como objeto de sus caprichos, fue apresado también por los soldados, quienes, a pesar de sus protestas, le ataron los brazos con una cuerda, con tal destreza que era fácil comprender que quienes lo hacían no eran novicios en esas tareas. Mirando ansiosamente al jefe de los jinetes, del cual esperaba obtener la libertad, Quintín no supo con certeza si alegrarse o alarmarse al reconocer en él al adusto y silencioso compañero de maese Pedro. En realidad, fuera cual fuere el crimen de que se acusaba a aquellos extranjeros, aquel oficial debía saber, por lo sucedido durante la mañana, que él, Durbar, no podía tener participación alguna en el mismo. En cambio, era más difícil saber si aquel hombre hosco sería un juez recto, y Durbar no estaba muy seguro de que su situación mejorase en el caso de hacer gestiones directas con él. Tres escaleras y Andresillo, dijo el oficial del ceño adusto a dos de los componentes de la banda, estos árboles vienen muy a propósito. Habré de enseñarles a estos ladrones y hechiceros descreídos a oponerse a la justicia del rey, cuando resuelve castigar a alguien de su raza maldita. Desmontad, hijos míos, y cumplid enseguida con vuestra misión. Tres escaleras y Andresillo obedecieron sin tardanza, y Quintín pudo observar que cada uno de ellos llevaba en el arzón de la silla uno o dos rollos de cuerda, que, al ser desenrollados, quedaban convertidos en terribles dogales, listos para la ejecución. Quintín sintió que se le helaba la sangre en las venas al ver que elegían tres cuerdas, una de ellas seguramente destinada a su propio cuello. Protestó en voz alta al oficial, a quien recordó el encuentro de la mañana, invocó sus derechos de escocés libre, nacido en un país amigo y aliado, y negó tener conocimiento alguno con las personas con quienes había sido apresado ni con sus fechorías. Pero el oficial interpelado no se dignó mirarlo siquiera, y no parecía importarle las protestas de haberlo conocido con anterioridad. Limitóse a volverse hacia uno o dos de los paisanos que entonces se habían adelantado, ya fuera por curiosidad o para servir voluntariamente de testigos contra los prisioneros, y les preguntó: ¿estaba este mozo con los vagabundos? Sí, señor, y fue el primero que entre blasfemias descolgó al pillo que la justicia de su majestad había ahorcado merecidamente. Podemos asegurárselo al señor gran presboste.
Puedo jurar por Dios y por San Martín de Tours, dijo otro, que lo he visto con la banda cuando robaron mi granja. Pero no, padre, observó un muchacho, aquel hereje era negro y este joven es rubio, aquel tenía cabellos cortos y rizados y este tiene una hermosa cabellera rubia. Sí, muchacho, insistió el aldeano, y tal vez asegures que aquel llevaba una chaqueta verde y este lleva una gris, pero su excelencia, el gran preboste, sabe que pueden cambiar su fisonomía como cambian de traje, y mantengo mi opinión de que era el mismo. Es suficiente con que le hayáis visto oponerse al curso de la justicia del rey, tratando de hacer revivir a un traidor condenado a muerte. 3 escaleras y Andresillo, cumplid con vuestro deber. Deteneos, señor oficial, exclamó el joven angustiosamente, y escuchadme, no me hagáis morir siendo inocente. Mis compatriotas en este mundo y la justicia divina en el otro os pedirán cuenta de mi sangre. En ambos mundos responderé por mis actos, repuso el preboste fríamente, a tiempo que sea con la mano una seña a los verdugos. Después, con una sonrisa de triunfante malicia, tocó con el dedo el brazo derecho que llevaba en cabrestillo, probablemente a causa del golpe dado por Durguar aquella mañana. Miserable vengativo, exclamó Quintín, convencido por esa acción de que la venganza era el solo motivo del rigor demostrado por aquel hombre, del cual no podría esperar clemencia. Este pobre joven delira, dijo el funcionario. Tú, 3 escaleras, dile algunas palabras de consuelo antes de que se vaya a la eternidad. Eres un hombre útil en tales casos, cuando no se puede encontrar un confesor a mano. Concédele un minuto de auxilios espirituales y despacha de una vez con el asunto. Debo continuar la recorrida. Soldados, seguidme. El preboste partió a galope, al frente de su guardia, menos 2 o 3 que se quedaron para ayudar en la ejecución. El desgraciado joven siguió a los jinetes con una mirada oscurecida por la desesperación y pensó que con el ruido de los cascos de los caballos que se alejaban se desvanecía la última probabilidad de salvarse. Miró a su alrededor en la agonía de su aflicción y se sorprendió al ver en aquellos momentos la indiferencia estoica de sus compañeros de infortunio. Hasta entonces había demostrado tener miedo e hicieron toda clase de esfuerzos para huir, pero ahora, ya a buen recauda y destinados al parecer a una muerte inevitable, esperaban la llegada de la misma con la mayor compostura. La perspectiva de su suerte fatal les daba tal vez un tinte más amarillento a sus oscuras mejillas, pero no por eso se alteraban sus rasgos, ni se abatía la obstinada soberbia de sus ojos. Parecían zorros que, después de haber realizado astutas y artificiosas tentativas por escapar, mueren con una fortaleza de ánimo silenciosa e inesperada que ni los lobos ni los osos, objetos de una caza mucho más peligrosa, pueden exhibir. No se turbaron ante los manejos de los verdugos, que realizaban sus tareas con más parsimonia que la recomendada por su jefe, probablemente a causa de haber adquirido por hábito cierto placer en ese oficio terrible. Detendremos un momento el relato para describiros por qué bajo una tiranía, ya sea de carácter despótico o popular, el verdugo es personaje de la mayor importancia. Ambos funcionarios eran completamente diferentes, tanto en su aspecto como en sus modales. Luis XI lo llamaba Demócrito y Heráclito, y su jefe, el preboste, Juan el que llora y Juan el que ríe. 3 escaleras era un hombre alto, delgado, desgarbado, con una seriedad poco común en su expresión, y llevaba en el cuello un largo rosario que acostumbraba a ofrecer a aquellos con quienes debía ejercer su oficio. Tenía siempre en la punta de la lengua 1 o 2 frases latinas que hablaban de la vacuidad y de lo efímero de la vida humana, y de haber podido desempeñar varios cargos hubiera estado bien de confesor de la cárcel, además de verdugo. Andresillo, en cambio, era de aspecto alegre, rechoncho, activo, pequeñito, y corría su obligación como si fuera la cosa más divertida del mundo. Parecía sentir una especie de profundo afecto hacia sus víctimas, y siempre hablaba de ellas en términos bondadosos, llamándolas sus pobres muchachos buenos, sus queridos, sus comadres, sus buenos viejecitos, según la edad y sexo de cada uno. Y así, como 3 escaleras trataba de hacerles mirar el futuro con pensamientos filosóficos y religiosos, Andresillo rara vez dejaba de alegrarlos con sus festivas bromas, cual induciéndolos a abandonar la vida como algo despreciable, ridículo e indigno de ser tomado en serio. No sabría decir ni por qué ni cómo, pero lo cierto es que estos 2 excelentes personajes, a pesar de lo vasto de su talento, y bien que fuera raro hallarlos semejantes entre gentes de su profesión, eran acaso más detestables que cualquiera otra criatura de su clase.
La única duda está en saber si era el grave y patético Tres Escaleras o el cómico y avispado Andresillo el que provocaba mayor odio y temor. Aventajaban indudablemente en ambos sentidos a cualquier otro verdugo de Francia, con excepción tal vez de su jefe, Tristán el Ermitaño, el renombrado presbote mariscal o el amo de este, Luis XI. No debe suponerse que estas reflexiones fueran propias de Quintín de Urbar, ante cuyos ojos se mezclaban la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad, perspectivas capaces de aturdir y postrar a cualquier ser humano, por mucho que su orgullo quisiera impedirlo. Quintín acudió al Dios de sus padres y al hacerlo vino a su memoria la pequeña capilla sin techo que guardaba ahora los restos de toda su familia y pensó: nuestros enemigos feudales daban a mis parientes tumbas en nuestras propias tierras, pero yo tendré que alimentar a los cuervos de un país extraño, como un malvado hereje. Las lágrimas se le saltaron involuntariamente y Tres Escaleras, tocándole un hombro, lo felicitó gravemente por su celestial disposición para la muerte, y exclamando en tono patético: Beati mortuoi, qui in domino moritur, añadió que era feliz el alma que abandonaba el cuerpo cuando una lágrima humedecía los ojos. Por su parte, Andresillo, palmeándole el otro hombro, le habló también: valor, hijo mío, puesto que es preciso que entres en danza, haz que el baile se inicie alegremente, ya que todos los instrumentos están afinados. Y al decir así, sacudí intencionadamente la cuerda para recalcar la gracia de su chiste. Al volver Quintín sus ojos desesperados, primero hacia uno y luego hacia el otro, los verdugos dieron más énfasis a sus intenciones, empujándolo suavemente hacia el árbol fatal y aconsejándole que tuviera valor, pues era cosa de un momento. Al son de sus lúgubres prédicas, el joven lanzó una mirada en derredor y dijo a los curiosos: ¿habrá entre quienes me escuchan algún buen cristiano que quiera decir a Ludovico Leslie de la Guardia Escocesa, llamado en este país Cuchillada, que su sobrino perece aquí indignamente asesinado? Las palabras cayeron oportunamente, pues en ese momento un arquero de la Guardia Escocesa, traído por los preparativos de la ejecución, observaba de cerca, con uno o dos más, lo que allí ocurría. Tened cuidado con lo que hacéis, advirtió a los verdugos. Si este joven es escocés, no permitiré que se le juegue una mala partida. No lo permita Dios, caballero, repuso Tres Escaleras, al mismo tiempo que hacía a Quintín por un brazo, pero debemos cumplir las órdenes recibidas. El juego, cuanto más corto, más limpio, continuó Andresillo, agarrando a la víctima por el otro brazo. Pero Quintín había oído palabras de consuelo y empleando toda su fuerza se desprendió repentinamente de ambos verdugos y con los brazos atados aún corrió hacia el arquero escocés. «Socorredme, compatriota», pidió en su lengua natal, «por el amor de Escocia y de San Andrés, soy inocente, soy vuestro compatriota, socorredme, que se os reconocerá el día del juicio final». «Por San Andrés, tendrán que pasar por encima de mí para atropellaros», repuso el arquero a tiempo que desenvainaba su espada. «Cortad mis ligaduras, compatriota, y haré algo por mi parte». Así lo hizo aquel con un golpe de su arma, y el cautivo, ahora liberado, se abalanzó repentinamente sobre uno de los guardias del prebote y le arrancó la alabarda con que iba armado. «Y ahora, venid si os atrevéis». Los dos verdugos cuchichearon un instante. «Monta y trata de alcanzar al prebote», dijo Tres Escaleras. «Yo los tendré aquí, si puedo», y añadió en voz alta: «soldados de la guardia prebostal, a las armas». Andresillo montó a caballo y partió al galope, y los soldados obedecieron la orden de Tres Escaleras con tal rapidez que tuvieron que lamentar la pérdida de los otros dos prisioneros que escaparon durante la confusión. Tal vez no estuvieran muy ansiosos de detenerlos, porque en los últimos tiempos habían hartado de tal modo de sangre de sus víctimas que, al igual que otros animales feroces, la misma matanza los hastiaba. Pero en el pretexto fue que habían creído de su deber velar ante todo por la seguridad de Tres Escaleras, pues existían celos que ocasionalmente provocaban incidentes entre los arqueros escoceses y los guardias del mariscal, que ejecutaban las órdenes de su preboste. «Somos lo bastante fuertes para derrotar 2 veces esos orgullosos escoceses, si así lo queréis», dijo uno de los soldados a Tres Escaleras. Pero el prudente oficial le indicó con una señal que se quedara tranquilo y se dirigió con gran cortesía al arquero escocés diciéndole: «Por cierto, señor, que este es un gran insulto al presbote mariscal, puesto que pretendéis interrumpir el curso de la justicia real debida y legalmente confiada a su cuidado».
y no soy justo para conmigo, que estoy legalmente también en posesión del criminal.